Estimados miembros de la comunidad de la Escuela de Estudios Internacionales, reciban todos un cordial saludo. Hoy, en un episodio más de nuestro podcast de Diálogos de Consenso, tenemos a una invitada de lujo, la embajadora Livânia Maria de Oliveira, embajadora de Brasil, quien nos va a acompañar el día de hoy, en el que vamos a conversar de temas fundamentales para la formación de licenciados en Relaciones Internacionales, específicamente vinculados con el currículo, la construcción de un currículo consistente con las dinámicas de los nuevos tiempos y, por supuesto, el papel transformador que tiene la educación. Primero, quiero presentarla y para ello me voy a permitir leer su currículo. A continuación, fíjense, Livânia Maria de Oliveira, nuestra embajadora, es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de Brasilia en el año 1984, con una maestría en Teoría Política por la London School of Economics en el año 1992. Ingresó al Instituto Rio Branco del Ministerio de Relaciones Exteriores en el año 1985, finalizando su curso de perfeccionamiento de diplomáticos en el año 1996 y el curso de altos estudios en el año 2007. Su tesis, importante, se titula La búsqueda de una mayor democratización de los órganos decisorios internacionales, el G4 y la esquiva convergencia con África en el proceso de reforma del Consejo de Seguridad de la ONU. Bueno, el currículo de la embajadora es notable, en donde destaca cargos de asistente en la División Especial de Investigación y Estudios Económicos, de la misma manera asesora y jefa interina de la División de Desarme y Tecnologías Sensibles, ha sido asistente de la División del Mar, la Antártida y el Espacio, además de jefa de la División de las Naciones Unidas entre el 2004 y el 2008, jefa del Gabinete de la Secretaría General de Relaciones Exteriores en el 2010, además de eso, directora del Departamento de Organismos Internacionales y finalmente fue directora general del Instituto Rio Branco del Ministerio de Relaciones Exteriores entre los años 2022 y 2024. Ha tenido labores, representación del gobierno brasileño en la Embajada de Varsovia, Embajada de Londres, Embajada de la Asunción, en el Consulado General de Brasil en Boston, en la Embajada de Panamá y actualmente desde febrero del año 2024 es embajadora de Brasil en Venezuela. De verdad, embajadora, estamos muy agradecidos por su participación en nuestro podcast y en general que esto pueda ser una oportunidad para conversar sobre temas trascendentales para nuestra comunidad. Bueno, muchísimas gracias. Yo quisiera agradecer a usted, profesora Esther Movilla. Para mí es un gran gusto estar aquí otra vez. Ya hemos tenido la oportunidad de muy buenas conversaciones. Yo quisiera también saludar a la comunidad académica, agradecer el interés y por supuesto ponerme a la disposición y también a mi equipo de la Embajada de Brasil en Caracas para, bueno, empezar hoy una conversación y seguirla en lo que sea útil la embajada y en lo que sea útil Brasil. Yo tengo mucho aprecio por la Universidad Central de Venezuela. Bueno, la conocí no hace tanto, estoy aquí hace un año, casi un año y medio, pero ya he estado aquí, ya organizamos eventos conjuntos. Ya tuve el honor de tener buenas conversaciones con el señor rector Víctor Rago y bueno, y todo el ambiente, porque eso también me hace recordar un poco mi alma mater, claro, ¿no? Que es la Universidad de Brasilia. Estamos aquí en todo lo que tiene que ver, bueno, el ambiente estudiantil, de profesores y profesoras en primer lugar, pero también la arquitectura, el arte, todo esto nos hace ver que tenemos mucho en común. Yo Sin siempre invito, yo hablaba con el rector Rago antes de que se fuera a Brasil hace algunas semanas, ¿no? Y yo decía, usted tiene que visitar a la Universidad de Brasilia, se va a sentir en casa también, porque el ambiente y todo esto que se ve aquí tan lindo, creo que tenemos allá y fue un proyecto muy importante para Brasil que está relacionado
con la construcción de la nueva capital, ¿no? Y por eso muy agradecida por la oportunidad y a sus órdenes para responder a las preguntas en lo que yo pueda ser de utilidad, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad, muy, muy sentidas sus palabras. Para nosotros es un inmenso placer y también es una posibilidad de poder estrechar los lazos con otros países de América Latina que son, bueno, fundamentales en términos de alianzas y cooperación, pero también de cara a la formación de futuros licenciados en estudios internacionales es estratégico para nuestra carrera. Sí. Y precisamente la idea de invitarla el día de hoy es para conversar sobre ese papel que tiene la educación y que ha tenido en buena medida en su formación como diplomático, pero también en su construcción o en su ejercicio profesional. Y quería, bueno, que pudiéramos conversar sobre esos primeros años en su niñez o en su adolescencia, de cara a lo que fue para usted en algún momento plantearse una opción de vida, una formación, una oportunidad de estudio. ¿Fue siempre Relaciones Internacionales una carrera que le atrajo? ¿Siempre estuvo en su mente como un destino en términos universitarios y de carrera? Bueno, de verdad que no, porque yo no sabía, ¿no? qué significaba eso y cómo se caminaba por este camino, ¿no? Como así para decirlo de una manera, no sé, bueno, explico. Yo soy del interior de Brasil. Yo soy del interior de Brasil, yo soy mi familia, muchos amigos, somos de decimos una ciudad pequeña y seguro que allá no se hablaba de relaciones internacionales, no había una universidad, no había contacto con el mundo exterior, ¿no? Pero desde muy pequeña, por una ansia de libertad, que esto de verdad que yo tenía muchísimo libertad en el sentido de salir, de conocer, yo buscaba oportunidades y decía a mí misma, ya como niña, adolescente, no, yo quiero salir del país, me encantan otras culturas, y eso pensando mucho, desarrollando mucho en base a algo que creo que venía desde adentro. Claro, había algunas personas, para que tengan una idea, en aquel entonces, donde yo vivía, en este interior de Minas Gerais, en Brasil, solo había 2 personas, 2 jóvenes que habían viajado a Estados Unidos, lo que para mí era algo así extraordinario, y yo pensaba desarrollar mi vida, quería hacer lo mismo. Y como yo decía, mi familia no tenía muchos recursos, yo no soy de familia de diplomáticos, yo no soy de familias pudientes del interior, al contrario, una familia de mucho trabajo. Mis padres hicieron un esfuerzo gigante para que yo y mis dos hermanos desarrolláramos, ¿no? Con los estudios y tuviéramos una vida mejor que la que ellos tuvieron. Ellos tenían una pequeña finca, una pequeña propiedad. Y para que tengan una idea, los primeros años de mi vida, creo que hasta los 6 años más o menos, yo vivía en una finca y esa era la vida. Y después me fui a mi ciudad, a Monte Carmelo, y allá me quedé hasta los 15 años. Y llegaba entonces a los 15 el momento de ver qué vamos a hacer. Yo decía, quiero estudiar, mis padres me apoyaban, y fue cuando se dio el traslado a Brasilia. Cuando llego a Brasilia, claro, se descubre toda una vida, incluso la ciudad donde están los diplomáticos brasileños y donde se estudia relaciones internacionales, porque eso es importante. El primer curso de relaciones internacionales en Brasil se creó en el 1976. En la Universidad de Brasilia. Entonces, yo soy de los primeros grupos. Interesante. Yo hice mis exámenes en 79, ingresé en el 80,
el mismo año 80 yo logré una beca para ir a Estados Unidos a estudiar inglés. Y me quedé allá por casi un año, volví, seguí con mis estudios, pero la pregunta apreciada, profesora, era la importancia de la educación. Yo soy, bueno, como mucha gente, ¿no? En esto no hay ninguna excepcionalidad. Yo creo que la educación es el camino y la construcción paso a paso, pero siempre con una perspectiva de crecimiento, una perspectiva de también, ¿no? De hacer las cosas bien, de hacer las cosas de una manera sólida, pero son partes que se van agregando y para mí todo esto, por ejemplo, ir a Estados Unidos fue muy importante porque desarrollé ahí con ya, ¿no? En mejores condiciones la lengua inglesa, volví a Brasil, empecé a estudiar otras lenguas, así que eso todo hace parte de una construcción y que muchos hacen. Yo no soy la única y me encanta que en algún momento, como me encantaban las cosas, no, fuera del país, yo quiero salir, yo quiero ver cómo pasa esto entre los países, las culturas. Seguro que a la hora de ver las opciones de ingreso a la universidad que hacemos por lo que llamamos el vestibular, que es el examen de entrada, yo decía, relaciones internacionales, ahí está. Pero es muy interesante porque tenía una convergencia con la persona que yo era y con la persona que yo soy. Me encanta, me fascina los estudios relacionados a relaciones internacionales y todo lo que está asociado, ¿no? Porque Por supuesto. esto tiene, todas las disciplinas dialogan, todas las disciplinas se interconectan y tienen sus influencias mutuas. Pero así fue, relaciones internacionales, y bueno, y después podemos hablar del seguimiento, porque son cosas distintas. Estudiar relaciones internacionales, una etapa, y después hacer estudios de carrera diplomática en Brasil, otra etapa, otro proceso. ¿Cómo caracterizaría, a propósito de lo que me dice, porque me parece muy valioso, por un lado, cuando usted habla de sus primeros años de vida, de su niñez o adolescencia, esa hambre por conocer, que bueno, de alguna u otra forma va de la mano con el espíritu de muchos de nosotros cuando ingresamos a la universidad, ¿no? Ese deseo, por un lado, de superación también, de ascenso, de mejora de las condiciones de vida. El papel transformador de la educación ahí es importantísimo. Pero el tema del hambre, del conocimiento, del poder entrar en contacto con otras culturas, con otras maneras, otras formas de ver el mundo, otros valores, sin duda me parece significativo. Sin dejar de lado la disciplina, ¿no? Porque yo estoy segura que hay un hilo conductor en esa formación, seguramente usted de suya en la Universidad de Brasilia y luego en sus oportunidades de estudio en el exterior, que de una u otra forma el éxito académico deviene precisamente de esa disciplina en el estudio, en la entrega, precisamente a lo que significa la formación, ¿no? Y creo que es algo notable para destacar. De una u otra forma, el ejercicio y la formación requiere de una entrega a lo que se hace. Sin duda, sin duda. Y eso lo aplaudo, lo celebro y de cara a nuestra audiencia lo reforzamos, sin duda. Ahora bien, a propósito de lo último que usted decía, esos dos mundos o esas dos dimensiones, ¿no? Esas dos etapas. Su formación en el área de relaciones internacionales y luego su formación como futuro diplomático. ¿Qué importancia tiene o tuvo para usted esa plataforma en relaciones internacionales para ese estudio posterior? Sí, bueno, la plataforma en relaciones internacionales fue fundamental porque en alguna medida me ofrecía las bases, porque todas las disciplinas, las materias, los temas que estudiamos en relaciones internacionales, de alguna manera son temas que después siguen en la academia diplomática. Claro que se puede profundizar, se puede especializar, y debo decir, como hoy
está muy competitivo el ingreso. En aquel entonces ya era muy competitivo, pero ahora es una cosa impresionante, ¿no? La cantidad de candidatos y lo cuanto la gente tiene que estudiar. Estamos hablando de disciplina, perseverancia. Hicimos en la Academia Diplomática de Brasil hace unos 2 años unos cálculos, unas estadísticas para ver cuántos años después de su formación universitaria, ¿no? Los candidatos están en medianamente, dedicando a los estudios para lograr ingresar en la Academia Diplomática. Entiendo. Y esto estaba alrededor de 4 años y algunos meses. Lo que quiere decir que repasan mucha cosa, estudian más, profundizan, pero, por ejemplo, estudiamos en la universidad teoría de las relaciones internacionales. Seguro que para un diplomático eso es fundamental. Por supuesto. Estudiamos economía internacional, relaciones económicas internacionales. Estudiamos, por ejemplo, temas de organizaciones comerciales o temas de propiedad intelectual. Todo eso que está en la agenda y que está también, si uno prende el televisor y ve lo que está pasando hoy en el mundo, lo que está pasando entre Estados Unidos, China, la reacción de los países, reuniones como la que hubo ayer de los países del Mercosur, cómo Correcto. vamos a seguir adelante. Todo esto está relacionado y estas disciplinas que hacemos en la base de relaciones internacionales tienen su aplicación después. Estamos construyendo herramientas y puliendo, mejorando a lo largo de la vida, ¿no? Para entender una realidad que es muy compleja. Pero también estudiábamos en la universidad Derecho Internacional, Derecho Constitucional, Derecho Internacional Comparado, que es muy importante, los distintos sistemas jurídicos. Eso lo hacíamos. También estudiábamos ciencia política, porque la política está en todo y está la geopolítica, tenía que hacerlo, hay que estudiar historia diplomática. Todo esto está en la base, ¿no?, de nuestra formación como internacionalistas, como se dice, los estudios de graduación en la universidad. Cuando los que ingresan a la Academia Diplomática también vienen con años de estudios en esto. Es muy importante señalar lo siguiente. En la Academia Diplomática, que ya es algo profesional, el día de hoy ya ingresan como diplomáticos en primera etapa y hacen el curso de formación, empiezan a hacer sus pasantías y a trabajar. Hay muchos diplomáticos que no son de carrera de relaciones internacionales. Estábamos hablando de que las diferentes formaciones, disciplinas, dialogan. Y bueno, y esto está en la base del conocimiento. Si volvemos a los griegos, por ejemplo, ellos cuidaban, veían a todo. Hay que estar muy atento a las distintas expresiones, ¿no?, de la realidad. Y por eso tenemos en la Academia Diplomática muchos que tienen su graduación en Derecho, Economía, y ahí va. Hay gente que estudió Medicina, Ingeniería, Sistema de Datos, hay de todo, hay de todo. Lo que es muy interesante, porque no seguimos en nuestra academia una especialización inflexible. Si uno ve, por ejemplo, una trayectoria de un diplomático, algunos buscan, pero no siempre van a estar trabajando en la misma línea. Una gran parte de nosotros pasa por diferentes temas. Veamos esto. Yo estoy ahora en Venezuela. Estoy haciendo relaciones bilaterales. Estoy trabajando en lo bilateral, que tiene su alcance también multilateral, porque Venezuela está en los organismos, porque hay un aspecto regional, hay el aspecto económico. Así que todo eso que viene hace parte del desarrollo bilateral.
pero también, como comentábamos, ya trabajé muchísimo con organismos internacionales, sobre todo en el tema de paz y seguridad. Pero eso no es todo. Cuando estamos trabajando con Naciones Unidas, tenemos, por ejemplo, que participar en las discusiones sobre el presupuesto de Naciones Unidas. El presupuesto no es algo neutral, el presupuesto es algo político. Las prioridades que define una organización también tienen su contenido, incluso un contenido que se puede leer de una perspectiva geopolítica. Absolutamente. ¿Quién está decidiendo los caminos? Así que todo eso hace parte. Y en nuestra Cancillería, por ejemplo, yo fui cónsul, yo trabajé en bilateral aquí en Venezuela, lo hice en Panamá, lo hice en Paraguay, en Londres, pero también en una agenda multilateral, también en gobernanza. Y esto no es raro, no hay nada de excepcional. Tenemos muchos colegas que se desplazan. No tenemos una carrera diplomática especializada. Tenemos que estar preparados para manejarse en diversos ámbitos. Aunque yo debo reconocer que el debate se pone muchas veces, ¿sabes? Se presenta. Claro. Porque hay colegas que piensan que no hay que especializar más y otros no. Pero como estamos organizados ahora, la especialización no fue la opción, igual que no tenemos una especialización geográfica, no tenemos una especialización lingüística y por eso los estudiantes tienen que, bueno, tenemos que hablar español, tenemos que hablar inglés, tenemos que estudiar francés. Y también se les ofrece y se les pide a los estudiantes de la Academia Diplomática que elijan una lengua entre las otras 3 de Naciones Unidas. Así que algunos van por el mandarín, por el chino, otros van por el árabe. Sí, árabe. Y otros van por el ruso, que son las lenguas, y además de la nuestra, ¿no? Por supuesto. Que claro, es la primera herramienta de trabajo. Sin duda, en su reflexión la escuchaba y por supuesto pensaba qué importante es el enfoque multidisciplinario de cara a lo que es la formación de profesionales en esta área. Lo que usted decía, la capacidad de manejarse en diversos ámbitos, ¿no? Para poder dar respuesta a lo que implica la gestión que lleva adelante un diplomático y la representación de su Estado en los diversos escenarios. Eso sin duda es muy valioso, incluso amplía la mirada, incluso permite comprender de una forma mucho más general, ¿no? Lo que significa, bueno, nuevamente, la gestión y la toma de decisiones. Habló de manera más o menos indirecta, pero quiero puntualizar sobre el papel de la Academia de Formación de Diplomáticos, la Academia Río Branco, donde usted ejerció el cargo de directora general entre el año 2022 y 2024. De cara a lo que significa liderar, ¿no? Una institución como esa, ¿qué considera usted, ya después de culminada esta experiencia, qué es lo más importante que deba conocer un profesional que se dedica al área del servicio exterior y a las relaciones internacionales? Sí. Bueno, yo pienso que para todo en la vida, de cara, lo más importante es tener curiosidad y pasión. Así, pasión por lo que se hace. Y con esto, como vienen con una formación ya muy buena, si tienen ganas y si tienen compromiso, el deseo de hacerlo, la pasión por la carrera, ¿no? Que han elegido, eso ya abre caminos espectaculares. Y también caminos para aprovechar lo que la vida ofrece. Porque yo, y siempre, y como directora de la academia, en la relación con los jóvenes que ahí estaban, un grupo de 40, después un grupo de 50, siempre intenté, no quiero decir que siempre con éxito, pero creo que en muchos casos sí, con éxito, transmitir, ¿no? Bueno, tenemos que tener un sentido país, ¿no? Estamos ahí, hacemos parte de una sociedad,
Somos uno entre los 220 millones de brasileños que estamos posicionados ahí para hacer un trabajo. Como el médico va a hacer su trabajo, como el ingeniero, y es toda, y ese sentido de que estamos, como dicen ustedes aquí, construyendo patria. Correcto. Eso es muy importante, porque si no tenemos amor y compromiso por lo que representamos, no sé, creo que la vida se pone un poco aburrida, Sin ¿no? duda. Sí. Y por eso, tener la curiosidad y todo. Pero también tener apertura para ver las otras perspectivas. Siempre, siempre hacer el ejercicio de ver el punto de vista del otro, que está en la naturaleza de la diplomacia. Claro que se puede también tomar un otro camino y decir, no, estamos aquí, relaciones de poder, y vamos a ver quién va. Así es. Pero hay maneras cooperativas. Yo soy seguro, como ya se puede ver, una muy firme defensora de una perspectiva cooperativa de acercamiento en la vida, aunque la vida muchas veces y los desarrollos en el mundo nos indican que la cosa no está muy cooperativa. Pero, como costuman Sí. decir, las cosas son cíclicas, ¿no? Y ojalá no podemos descuidar de esta manera de llevar adelante nuestra existencia como personas, como países, como humanidad mismo. Así que eso en la relación con los estudiantes es muy importante. Pero ellos ya son muy capacitados, muy maduros, muy creativos. Y ahí es muy interesante cuando uno ve que ellos están en condiciones de ya poner esto, ¿no? De actuar en esto. Hicimos por ejemplo, hace 2 años, un curso sobre diplomacia amazónica en Brasilia. Ujú. Invitamos a 2 representantes diplomáticos de generaciones jóvenes, ¿no? A participar. Fueron a estudiar la agenda en términos de los desafíos ambientales, cambio climático, biodiversidad y todo más. Después salieron al estado a Brasil, donde se realizaba la cumbre de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. Pero ahí estaban todos, estaban los de Venezuela, estaban los de Brasil. Y fue interesantísimo cómo se desarrolló una dinámica de trabajo y una dinámica de trabajo que generó acercamiento, claro, una contribución muy relevante a la cumbre que se estaba organizando, y después salieron todos a hacer viajes de campo, Sí. viajes de estudio en la Amazonía brasileña. Y todas esas, ellos llevan toda esta formación que viene de los cursos o de lo que estudiaron para ingresar al instituto. Como yo decía, la Academia Diplomática Brasileña recién cumplió 80 años. En estos 80 años no hay otra forma de ingreso al servicio diplomático brasileño. Todos tenemos que pasar por exámenes nacionales y que van a demandar conocimiento de todo lo que está en el currículo, en la formación de relaciones internacionales, historia, Claro. economía y así por adelante. Y ahí llegamos a un grupo los días de hoy, como yo decía, muy competitivo, porque hacemos en todo el país. Sin duda. Y es también una política pública que hemos desarrollado en Brasil. Eso es muy importante. Yo comentaba, buscamos promocionar ingreso de diferentes regiones, mujeres, y también tenemos cupos para los brasileños negros, los brasileños que llamamos pardos, que son como mestizos,
y tenemos también para las personas con discapacidad 5% de los cupos. Y para nosotros esto es política de Estado de absoluta relevancia. ¿Por qué? Porque no podemos tener un servicio exterior que no refleje la riqueza, la diversidad, que no tenga, para decirlo de una manera muy sencilla, la cara de Brasil. Por supuesto. Y en Brasil somos de todo. Igual que Venezuela también, en ese sentido. En ese sentido también tenemos mucho en común, yo creo, ¿no? Sin duda, de verdad. Quisiéramos continuar conversando sobre estos temas porque son interesantísimos. Primero, la importancia, por supuesto, del respeto, de la cooperación y de cara a lo que significa una construcción de una sociedad plural y que de una u otra forma la cara del servicio exterior vaya de la mano con los ideales que formamos desde las escuelas, pero que también en buena medida deben caracterizar nuestro accionar, ¿no? Y deben caracterizar el accionar de las diversas instituciones del Estado. Creo que es muy valioso su experiencia como licenciada en Relaciones Internacionales, por su dilatadísima carrera, también en ese ensayo, en esa experiencia como directora de la academia, creo que, y como mujer, sin duda, en representación de Brasil, yo le agradezco sinceramente por dedicarnos unos minutos para conversar sobre estos temas y el papel trascendental que tiene la educación. De verdad, muchísimas gracias. No, yo agradezco la oportunidad y yo, bueno, saludo a todos, a la comunidad académica, sobre todo a las y los estudiantes y para decirles que estamos de verdad, ¿no? A sus órdenes si quieren conversar, porque me encanta, es un poco, y no solo a mí, yo tengo un equipo diplomático aquí, afortunadamente, para mi orgullo, muy preparado y muy interesado, porque también es gente que pone su corazón y sus mentes para hacer el trabajo, y así que estamos a las órdenes, con Irlanda Rincón, que es nuestra coordinadora para temas educacionales, culturales, también aquí está hablando con la universidad, siempre a través de ella estamos a las órdenes, y con nuestro colega, también un joven diplomático brillante, secretario Pedro Guerreiro, que está muy dedicado a hacer que nos acerquemos más. Sin duda, de verdad, muchísimas gracias, embajadora Glivania. Y muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y nos ven por las diversas plataformas. ¡Feliz día! ¡Feliz día!